Voy a tratar de ser lo más sucinto posible para poder cumplir con los 5 minutos que nos han otorgado. Y al respecto, creemos que una primera pregunta que nos tenemos que hacer, y va en la línea con lo que señalaba también mi antecesor, es ¿cómo estábamos antes del Decreto Supremo 001? ¿Cómo estábamos en materia de derechos humanos antes del 001? Porque no olvidemos que como Estado tenemos la obligación internacional de proteger y respetar los derechos humanos. Antes del Decreto Supremo 001, ¿no?, el reglamento en el texto vigente desde el año 2008, que habilitaba en la práctica que una empresa pueda tercerizar todas sus actividades, ¿no?, lo que vamos a llamar el día de hoy el uso irrestricto de la tercerización laboral, con la sola condición que la contrata tenga autonomía empresarial, generaba una situación de afectación a importantes derechos humanos laborales, como la libertad sindical, como la seguridad y salud en el trabajo, como la igualdad salarial, como la estabilidad en el empleo. Y esto no es literatura, señoras congresistas, señores presentes en la reunión de hoy. Hay evidencias. Pongamos un ejemplo, el sector minero. En el sector minero, la tasa de sindicalización en empresas titulares de la concesión minera es del 35%. ¿Cuánto es la tasa de sindicalización en la contrata minera? 12%. Como segundo punto, referido a la estabilidad en el empleo, el uso predominante de la contratación temporal contraviniendo lo que en doctrina se llama el principio de causalidad, es decir, que el contrato tiene que durar lo que dure la causa que le da origen. Sin embargo, siguiendo con el ejemplo del sector minero, los contratos modales o contratos a plazo fijo, mientras que en las empresas titulares de la concesión minera es del 42%, es decir, 4 de cada 10, en el caso de las contratas mineras es de 89%, 9 de cada 10. En tercer lugar, con respecto a la afectación al principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, no olvidemos que como Estado peruano hemos ratificado el convenio 100 de la OIT, encontramos que el uso irrestricto de la tercerización, señora Presidenta, aumenta las brechas salariales. Porque si bien las empresas tienen la obligación de contar con cuadros de categorías y funciones, cuando tercerizamos de manera irrestricta la actividad empresarial, vamos a tener trabajadores haciendo lo mismo, pero en diferentes cuadros de categorías y funciones, y por ende con diferente remuneración. ¿Qué nos dice la data? Que no nos deja mentir, que el salario de un trabajador minero de una empresa principal es de 118% más, es decir, 2.18 más que un trabajador de una contrata minera. Si esa información la disgregamos por categoría de trabajador, vamos a encontrar prácticamente lo mismo. Cuando hablamos de un obrero, el salario de un trabajador de la principal minera es de 1.4 veces más, de un empleado es de 2.2 veces más, de un minero de socavón es de 1.7 veces más y de un minero de trabajo abierto 2.2 veces más. Finalmente, con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, encontramos que el uso irrestricto de la tercerización también genera condiciones desfavorables de protección de la seguridad y salud, poniendo en riesgo la vida del trabajador. De acuerdo a un informe de la SUNAFIL, entre el 2019 y el 2022, señora Presidenta, se realizaron 148 investigaciones de accidentes de trabajo en empresas contratistas, de las cuales 51 resoluciones fueron por accidentes mortales. Además de ello, siguiendo con el ejemplo del sector minero, desde el año 2018 hasta agosto del 2022 se han producido 117 accidentes mortales que han cobrado la vida de 170 trabajadores de acuerdo a los reportes oficiales del Ministerio de Trabajo, de los cuales 102, señora Presidenta, es decir, el 87% pertenecía a contratas mineras y a empresas conexas, mientras que 13 era personal de la empresa principal. Esa es la situación que nos encontrábamos antes del Decreto Supremo. Por eso nos preocupa cuando se plantea que las cosas vuelvan a ser como antes. Segunda reflexión que queríamos señalar
es el contexto económico en el que se emite el Decreto Supremo 001. Me perdonarán si me extiendo un poquito con los temas, nos parece que son sumamente importantes. El Decreto Supremo 001, señora Presidenta, se emitió en un contexto de recuperación del empleo formal. De acuerdo a la planilla electrónica, el empleo privado formal creció en junio del 2022 7.9% en comparación con el mismo mes del año anterior. Y se espera que en el año 2022 tengamos un crecimiento entre el 6 y el 8%, lo cual significaría un aumento de la planilla electrónica de 220.000 a 280.000 puestos de trabajo. Al respecto, no existe ninguna evidencia de que la reducción de los beneficios laborales mejore la competitividad de las empresas. Por el contrario, existe evidencia empírica internacional de que la reducción de los costos laborales por trabajador no es el mecanismo idóneo para aumentar la competitividad, no genera de manera significativa empleo formal. Y para hablar de la casa, el régimen MIP, creado en el año 2008, nos demuestra con claridad que la reducción de los costos laborales por trabajador no contribuye, no es el principal incentivo para la generación de empleo formal. Por el contrario, si reducimos beneficios laborales, se reduce el poder adquisitivo de los hogares, de la población trabajadora, y eso hace que la demanda de bienes y servicios, que el consumo interno también se contraiga, y eso genera una desaceleración de las inversiones y afecta el crecimiento, sobre todo de aquellas actividades económicas que están enfocadas en el mercado interno, como son las MIPES. Finalmente, con respecto a la concordancia entre el Decreto Supremo 001 y la ley de tercerización, la 29245, consideramos que no es correcto afirmar que la ley admitía ya el uso irrestricto de la tercerización. Y por ende tampoco sería correcto afirmar que la prohibición de la tercerización del núcleo del negocio no tiene sustento en la ley. Si uno tiene una lectura atenta del texto de la ley en el año 2008, leyendo no de manera aislada un artículo u otro, sino una lectura integral como nos impone la hermenéutica, vamos a ver que ya en el año 2008 se señalaba que la tercerización solo podía usarse para actividades principales, para actividades especializadas dentro de la actividad principal, que de hecho es un término que introduce el reglamento, ¿no? ¿Qué es la actividad especializada? Pues es aquella actividad que la empresa principal no puede realizar con su propia especialidad y con su propia expertise. Eso no es otra cosa que lo que el Decreto Supremo 001 viene a llamar el núcleo del negocio. No nos detengamos en los términos, veamos los elementos de la realidad que se buscan regular. Ya en el año 2008, el legislador decidió colocar fuera del ámbito de aplicación de la normativa de tercerización aquellas actividades que para la empresa principal no le suponían una especialización. ¿Qué actividades son aquellas que no le suponen una especialización a la empresa principal? Su actividad nuclear. No es otra cosa que ello, señora Presidenta. Finalmente, queríamos señalar que no se está prohibiendo la tercerización con el Decreto Supremo 001. Lo que se está haciendo es prohibir la tercerización con el núcleo de negocio aplicado solo a los supuestos de tercerización con desplazamiento continuo de personal. Se está permitiendo la tercerización de actividades principales no nucleares, se está permitiendo la tercerización sin desplazamiento o incluso la tercerización con desplazamiento eventual o esporádico. Finalmente, con respecto a una afectación a la micro y pequeña empresa, de acuerdo a la data que también tenemos oficial en el Ministerio de Trabajo y que voy a compartir antes de terminar con la exposición, señora Presidenta, el 86% de trabajadores de empresas tercerizadoras labora en empresas de más de 100 trabajadores y solo el 2% labora en empresas de 1 a 10 trabajadores. Queríamos terminar señalando, como bien saben, el 11 de septiembre hubo un accidente en una unidad de una empresa minera que cobró lamentablemente la vida de 3 trabajadores. Los 3 trabajadores laboraban en empresas contratas mineras, señora Presidenta. Muchas gracias.